Qué hermoso en este día domingo el estar meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado a través de varias semanas meditando en el Sermón del Monte y hoy no será la excepción. Vamos a meditar en las palabras que Cristo tiene para sus seguidores, para sus discípulos, los cuales somos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y lo que Él ha preparado en esta tarde para nosotros. Vamos a estar en Mateo capítulo 5 versos 13 al 16, y la palabra del Señor nos dice en Mateo 5 13 al 16: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Habla a tu pueblo, Señor, danos oídos atentos, corazones sensibles, que puedan, Señor, recibir tu palabra y crecer y madurar por ella para dar un fruto que sea digno de tu nombre. Queremos agradarte y que en esta tarde, Señor, toma el control de este ambiente, de cada corazón, de cada mente, Señor. Llevamos a ti cautivo a todo pensamiento, Señor, toda intención del corazón, para que tú ministres nuestro espíritu. Espíritu Santo, estamos aquí, háblanos, transfórmanos a través de esta palabra gloriosa. En Cristo Jesús lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén. En las bienaventuranzas nosotros podemos ver la enseñanza que Cristo nos da, y Jesús nos enseña y nos ordena la forma en que nuestro carácter como sus seguidores debe ser moldeado, cómo nuestra conducta también debe moldearse a su imagen como discípulos que somos de Él, como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Estas características de el carácter cristiano, valga la redundancia, que se enseñan en los versos del 3 al 9, estas características son imprescindibles para cada cristiano. Son imprescindibles para poder primeramente ser realmente salvos, para poder ser discípulos de Cristo. Estas características se deben adoptar para entrar al reino de los cielos y para permanecer como discípulos de Cristo. Estas características o actitudes del carácter cristiano también son para que nosotros como hijos de Dios testifiquemos al mundo del cambio que Dios operó cuando nos salvó del pecado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hemos visto en el Sermón del Monte hacia nosotros lo que Cristo está enseñando, ese carácter cristiano que contrasta con el carácter del mundo. No contrasta poquito, sino está en directa oposición, diametralmente opuesto a cómo se maneja aquel que no es salvo. Y esto produce fricción en el mundo, produce un roce, porque aquellos que no pertenecen al reino de los cielos nos miran diferente y nos marginan y nos rechazan, y podemos llegar hasta el punto de ser perseguidos por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo, por causa de estar en la verdad. Después de que Jesucristo enseña acerca de las actitudes del carácter cristiano que deben
ser mostradas por sus verdaderos discípulos, nos habla acerca del rechazo que todos aquellos que ponen su confianza y su fe en Él llegarán a sufrir si realmente son sus discípulos. Y en los versos del 13 al 16, Jesús nos enseña que el carácter y el testimonio de sus discípulos es como la sal a la comida en este mundo. Es también como la luz que disipa la oscuridad y la oscuridad que está en este mundo. En el verso 13 Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Como ya sabemos, la sal primordialmente es un preservante. Esa es la principal propiedad de la sal, ser preservante, y también es saborizante. Pero la sal, para que pueda ser preservante y para que pueda dar sabor a la comida, tiene que permanecer pura, tiene que permanecer sin contaminantes para ser efectiva. La sal es rociada en los alimentos y la sal impregna el platillo, el guiso o el alimento que se esté preparando. La sal aplicada a las carnes crudas las preserva. La sal también hoy en día disuelta en agua o en un líquido se inyecta al sistema circulatorio del ser humano para hidratar su organismo y para balancear el nivel de la sangre y los electrolitos en el cuerpo. Cuando usted sufre de deshidratación, lo primero que hacen en la sala de emergencias es ponerle una solución intravenosa de solución que es solución salina. Y nosotros, a través de todo esto, vemos la importancia de la sal. Aún en tiempos antiguos, las personas decían que sin la sal la vida sería imposible. Y Cristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Qué hermoso que Dios nos ve como especiales en sus ojos. Él nos dice: ustedes son la sal de la tierra, e inmediatamente después de darnos esta verdad espiritual, nos dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. La sal sin sabor no se puede usar, no puede dar sabor, ni puede tampoco ser un agente antibacterial. Ahora, la manera en que nosotros perdemos la sal, la manera en que perdemos nuestro sabor, es contaminándonos. Como la sal, si se contamina, pierde su sabor. La sal no solamente pierde su sabor, pero principalmente esas propiedades de preservar. Y eso también nos sucede a nosotros. No vamos a nosotros a hacer el cambio en este mundo. No vamos a poder dar el mensaje de salvación para que el mundo sea desinfectado. Más bien, los seres humanos sean desinfectados del problema del pecado. Esto es lo más importante de la sal, y también lo más importante de nosotros, el poder hablar de la salvación al mundo. El creyente que no posee y no demuestra las actitudes del carácter cristiano mencionadas en Mateo 5, del 3 al 10, es como la sal que ya perdió su sabor, está contaminado o está adulterado, no es efectivo en el reino de Dios, no puede ser usado por Dios para traer honra y gloria a su nombre. Ahora, hay muchas maneras en las que podemos perder la efectividad como cristianos, como sal de la tierra que somos.
Y voy a mencionar algunas. Una de las formas en que podemos perder la salinidad es congraciándonos con el mundo. Es tolerando el pecado en nuestra vida. Es el ser parte de conversaciones que ofenden a Dios. En Proverbios 1:10, si va conmigo, Proverbios 1, verso 10, dice de la siguiente manera: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Wow. Vemos que Dios es sumamente claro, es contundente y es necesario tomar medidas drásticas para alejarnos del pecado, para no contaminarnos ni ser adulterados, sino mantener la santidad y la pureza, la justicia que Dios nos impartió, al salvarnos. Pero lo voy a leer una vez más: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Dios nos ordena evitar las malas compañías y nos ordena a alejarnos de ellas. No quiere decir que no vamos a ser amables con la gente del mundo, pero no podemos hacer lo que el mundo hace para congraciarnos con ellos. Y vamos al verso 15, aquí mismo en Proverbios 1, para que vean lo que estamos hablando. Proverbios 1:15 dice de la siguiente manera: Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. En el Salmo 1 vemos también que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los que se burlan se ha sentado. Vemos que Dios es claro, y para que nosotros seamos esa sal, necesitamos escuchar su voz y alejarnos de todo aquello que nos contamina. El apóstol Pablo también escribió acerca de evitar alianzas con aquellos que no son hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 33 nos lo enseña. Primera de Corintios 15, 33 nos habla de esto que estamos hablando en esta tarde. Primera de Corintios dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Muchas veces decimos: pero me quiero juntar con esta persona porque lo quiero ganar para Cristo. ¿Y dónde terminamos? Enfriándonos, terminamos actuando como ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos manda a hacer alianzas con el mundo. Podemos invitarlos, podemos ser amables, podemos mostrarles el amor de Cristo, mas no podemos actuar como ellos para ganarlos para el reino de los cielos. Amén. Muchas veces pensaríamos de esta manera, de cómo ganar a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, y nos contaminamos y descuidamos nuestra relación con Él cuando actuamos como actúan ellos. Hoy en día hay cristianitos que dicen: voy a hablar con mi amigo para ganármelo como Cristo, que nomás me tome una cerveza, pero donde quiera está el Señor y ahí lo puedo ministrar, ahí le puedo hablar. Muchos hablan como el mundo, no han cambiado su manera de hablar
y así quieren compartir a Cristo. No nos engañemos, hermanos, hermanas, oyentes en esta tarde. Dios demanda santidad de nosotros. Dios demanda que seamos diferentes. Tenemos que buscar la comunión con Dios y con aquellos que viven vidas santas, que viven para Él. Y esto nos ayudará a mantenernos enfocados y firmes en la fe, sin perder nuestro sabor, sin perder nuestra efectividad. Ahora, el cristiano pierde su efectividad cuando no define su posición ante el mundo, cuando no afirma su fe en la palabra de Dios y cuando da respuestas vagas, cuando le preguntan acerca de lo que es pecado, cuando le preguntan que si Cristo es el único camino al cielo. Hemos escuchado evangelistas que salen en la televisión, hombres supuestamente grandes pastores que tienen las iglesias más grandes en el mundo, y cuando se les pregunta, ¿es cierto que el único camino al cielo es Jesús? Ellos dicen, pues yo creo que si un hindú es sincero en su fe, al último Dios le va a perdonar los pecados. De esto no nos habla la Escritura. Amén. Ninguna religión nos puede traer salvación. El único que nos da la salvación es Cristo Jesús. Amén. Cuando se les pregunta si la desviación de la vida natural, y usted sabe lo que estoy hablando, está bien delante de Dios, ellos dicen, yo no soy nadie para juzgar. Hemos escuchado cantantes prominentes evangélicos y pastores que no quieren mancharse, que no quieren perder su popularidad, y cuando se les pregunta acerca de las vidas desviadas, ellos dicen, yo no soy nadie para juzgar, Dios es el que juzga, cuando la palabra nos dice que ninguno que no viva como Dios manda va a entrar en el reino de los cielos. Esto es perder la sal, es perder el sabor. Quiera Dios que no seamos esta clase de cristianos mediocres y tibios, porque la palabra nos dice en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Sí, amén. Estamos viviendo en los tiempos difíciles en los cuales muchos cristianos tienen miedo de perder sus empleos, tienen miedo de perder negocios, tienen miedo de perder amistades, tienen miedo de perder familia. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión efectiva, una comunión cercana con Cristo a través del Espíritu. No han dado al Señor todo su ser, su confianza no está completamente en el Señor, y por lo tanto, al hablar de la santidad, tiemblan, temen. Es un mensaje muy fuerte para ellos. Cuando la palabra del Señor es lo que nos enseña, que busquemos la santidad, sin la cual nadie podrá ver el rostro de nuestro Señor. Cuando damos respuestas vagas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que Dios habla del pecado, estamos comprometiendo nuestra efectividad. Y aún se puede cuestionar si realmente somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. El ejemplo que estuvimos viendo el viernes de Pedro y Juan ante los líderes de Israel es poderoso y es digno de imitar por cada uno de nosotros. Nosotros que somos la iglesia de Cristo, discípulos de Cristo, mensajeros de Cristo. Cuando los líderes del pueblo de Israel los amenazaron para que no hablaran en el nombre de Jesús más, Pedro y Juan les contestaron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. En otras palabras les dijeron, ¿acaso piensan que Dios quiere que nos obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Vemos cómo ellos no tuvieron miedo, no tuvieron vergüenza, no tuvieron temor a las represalias que podían venir por causa del nombre de Cristo. Y la pregunta forzada a nosotros en esta tarde es, ¿querrá Dios que imitemos al mundo para ganarlo
cuando Él quiere que seamos diferentes? En otras palabras, que seamos santos. La respuesta adecuada y lógica es: de ninguna manera. Dios no quiere que comprometamos nuestra fe ni nuestro testimonio manchándonos con el mundo. El mundo tiene que ver una diferencia muy marcada entre la manera en que ellos viven y hablan y razonan y cómo lo hacemos nosotros. Ellos tienen que notar una diferencia en nosotros. Amén. El cristiano pierde su efectividad cuando es negligente en su vida espiritual. Ahí comienza todo. Cuando el cristiano descuida la oración, cuando descuida el ayuno, cuando descuida la lectura y la meditación de la palabra de Dios, las cuales son principios y son disciplinas espirituales, comienza a perder su efectividad, comienza a perder su enfoque en Dios y comienza a voltear hacia el mundo, comienza a imitar lo del mundo y pierde su poder, pierde su efectividad, pierde su relación con Dios. No pierde su salvación, obviamente, pero se descuida y se resfría a tal punto que Dios puede llegar hasta disciplinarle fuertemente para que regrese a las sendas antiguas. Amén. Estos principios y disciplinas espirituales que mencioné, la oración, el ayuno y la palabra, nos ayudan a formar nuestro carácter cristiano con las actitudes que Jesús mencionó en Mateo 5, de 3 al 10. Y cuando nosotros tomemos y mostremos estas actitudes, seremos testigos eficaces para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Jesús también empleó otro lenguaje figurado y dijo que somos la luz del mundo. No somos luz en nuestras aptitudes, habilidades y talentos naturales con que Dios nos creó. Somos luz porque la luz del mundo mora dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo que se nos fue dado el día en que creímos. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor? Nosotros somos como la luna, un pedazo de tierra que necesita la luz del sol para reflejar esa luz al mundo. Sin Cristo somos un pedazo de tierra que no sirve para nada, pero cuando la luz de Cristo está reflejada en nosotros, seremos efectivos para el reino de los cielos. Amén. Sí, amén. En este verso nuestro Señor y Salvador da a entender que un cristiano genuino no puede esconder su relación con Él. Es imposible, porque si realmente lo amamos y queremos agradarle, automáticamente seremos diferentes al mundo. Se va a notar que no somos de este mundo. Se va a notar que no pertenecemos a este mundo. El creyente genuino brilla por su estilo de vida. Amén. El estilo de vida del creyente se concentra, gira en torno a la persona de Cristo, gira en torno en el deseo de agradar a Dios en todo lo que hace, en evitar ofenderlo al permitir el pecado en su vida, en evitar conducirse como el mundo lo hace. Y esto nos distingue y nuestra luz brilla como testimonio del poder transformador de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15 nos dice nuestro Señor: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta.
En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. No podemos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como discípulos de Él, esconder o disfrazar nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como creyentes en Él, como lavados en su sangre, no podemos esconder o disfrazar nuestra relación con Dios. Es imposible. No podemos ser agentes secretos en Dios. Olemos a Cristo. El mundo nos huele, el mundo nos observa. Todo aquel que realmente es luz desea compartirlo con el mundo para que puedan conocerle también a Él como Señor y hacerlo Salvador de sus vidas. El apóstol Pablo lo explicó diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Esto está en Romanos 1:16. Había una cantante que cantaba un canto basado en este verso: no me avergüenzo del Evangelio, y ahora está diciendo: a mí no me gusta que me digan cristiana, eso solo es un nombre. No quiero que yo no me identifico como cristiana más. Imagínense qué blasfemia. Cuando a los cristianos se les nombró cristianos en el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús, los del camino, los del nombre, se les decía los cristianos. No podemos avergonzarnos del Evangelio para congraciarnos con el mundo. No podemos avergonzarnos con aquellos que se burlan y maldicen el Evangelio. No podemos continuar en conversaciones que blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Es necesario que nosotros marquemos dónde estamos parados, que pongamos límites al mundo, que pongamos un hasta aquí a lo que el mundo quiere darnos, a lo que el mundo quiere que nosotros adoptemos, aún a pesar de que lleguemos a ser perseguidos por causa de Cristo Jesús. Amén. Pero desgraciadamente tenemos miedo a perder hermanos o hermanas o amigos o cuñados o cuñadas o sobrinos o vecinos o compañeros de trabajo. Tenemos miedo a perderlo todo por Cristo cuando Él lo dio todo por nosotros. Amén. Por eso Él dice: ustedes son la sal de la tierra, y la sal no puede perder su sabor, ni su valor, ni sus propiedades contaminándose con lo del mundo. La luz no se puede esconder. Si realmente está en nosotros, va a tener que brillar en este mundo. Aleluya. Amén. Si nosotros nos avergonzamos y escondemos o disfrazamos nuestro testimonio, entonces nosotros debemos examinarnos, autoexaminarnos, para ver dónde está nuestra fe y nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Y una vez que entendamos dónde estamos parados, necesitamos tomar las medidas necesarias para alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Como leí, lo voy a volver a leer para que quede bien claro. Primera, en Proverbios 1 y verso 5, más bien verso 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. En el verso 15 también nos dice: hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Vimos que el apóstol Pablo también dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen el carácter cristiano. Las malas conversaciones corrompen el carácter cristiano. Aparte de blasfemar en contra de Dios, estamos contaminándonos cuando nosotros escuchamos esta clase de conversaciones y
colores bajos y rojos. No podemos participar de la basura de este mundo, por el contrario, necesitamos ser la diferencia. Vamos a Romanos capítulo 12 y verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice de la siguiente manera: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. En esto encontramos nosotros la manera en que debemos de vivir nuestra vida, la manera en que debemos de ser sal y luz para aquellos que no conocen a Dios, la manera de ser sal a un mundo corrompido, podrido, y ser luz a un mundo que se encuentra en tinieblas. Amén. Primeramente, debemos entender que somos templo del Espíritu Santo y hacer todo para agradar a Dios, hacerlo en santidad, apartados o separados del mundo, no imitando la manera en que vive y razona y se conduce el mundo, sino dejando que Dios nos transforme en nuestro interior al renovar nuestra mente a través de su palabra, donde encontramos su voluntad para nosotros. Amén. Y esa voluntad, nos dice Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. Y dice Juan: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así es como vamos a honrar y a glorificar a Dios. Dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y cuando Dios dio los mandamientos acerca de los sacrificios, qué interesante que dijo que se les tenía que poner sal a los sacrificios. Lo dice la palabra de Dios, dice en la palabra, dice: cuando ofrezcan los sacrificios, los sacerdotes tienen que rociarlos con sal. Nos estaba enseñando desde entonces que la sal es importante y nosotros ahora nos tenemos que presentar saladitos delante de Dios, purificados nuestros corazones de toda maldad. Verso 16, vamos ya terminando. Verso 16: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La transformación y el carácter que Dios nos dio debe resultar en un testimonio hacia nuestros semejantes, para que ellos glorifiquen a nuestro Padre Dios, nos dice Cristo Jesús. Si somos realmente sus hijos, nuestros frutos lo van a demostrar. Amén. Y esa es nuestra luz. Nosotros vamos a ser de bendición a nuestros hermanos en la fe, y ellos van a glorificar a Dios cuando nuestros frutos den testimonio que realmente somos luz y sal. Y aquellos que no conocen a Cristo vendrán a la salvación, y así van a dar gloria también a nuestro Padre Dios. Nuestro testimonio es nuestra manera de vivir diariamente. No es ponernos el disfraz de cristiano los días de servicio y ponernos la vestimenta del mundo una vez que salgamos de la congregación o del servicio. En este mismo sermón, en el capítulo 7 y verso 20 de Mateo, Cristo dijo: por sus frutos serán conocidos. Amén. Por eso la gente nos dice hipócritas.
Por eso muchos no vienen al Evangelio, porque nos quitamos la careta de cristianos y comenzamos a maldecir, comenzamos a hablar como el mundo, comenzamos a actuar como el mundo, comenzamos a escuchar las conversaciones deshonestas del mundo, las conversaciones altisonantes, maldicientes del mundo, y aún nos reímos y queremos hasta alcanzar a otros para Cristo. Por eso es necesario que entendamos que somos sal, y la sal no se puede contaminar, necesita permanecer pura. Por eso, hermanos en Cristo, iglesia de Cristo, querido oyente, necesitamos mantenernos en comunión con Dios a través de la oración. Amén. Necesitamos escuchar su voz a través de nosotros, escudriñar su palabra, y necesitamos ser obedientes a esa voz de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. Amén. Y así vamos a dar testimonio diariamente de nuestra salvación, principalmente con nuestra manera de conducirnos, de actuar, de hablar, de razonar, donde quiera que vayamos, y seremos nosotros mensajeros efectivos para el reino de Dios. Como sal, seremos agentes de preservación en un mundo podrido por el pecado. Traeremos sabor a quienes están decepcionados de la vida y conocerán quién es la fuente de vida eterna. Pero no debemos contaminarnos ni adulterar nuestra vida con la corriente de este mundo. Como luz debemos brillar con la luz que el Espíritu Santo produce en nosotros, y debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos santifique, y entre más nos santifique, la luz de Cristo brillará más en nosotros. Amén. Debemos exhibir las actitudes mencionadas por Jesús en este sermón del monte, y las cuales estuvimos cubriendo en los primeros versos. Y cuando nosotros seamos esta clase de creyentes, nuestra luz atraerá a quienes andan naufragando en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas del pecado y de la maldad. Y Dios se va a glorificar y nos va a premiar de una forma maravillosa y gloriosa. Y un día escucharemos: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es necesario entender quiénes somos. Somos la sal que preserva este mundo, y somos la luz que enseña a otros quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y eso lo hacemos cuando la palabra de Dios es lámpara